Noticias de última hora. Diana Salazar anunció su embarazo e hizo un pedido a la Asamblea que encamina su juicio político. La fiscal general dijo que su actual situación cambia las reglas del juego en el enjuiciamiento que se le sigue. La fiscal general Diana Salazar hizo un sorpresivo anuncio: está embarazada de su segundo hijo. Dijo que su actual condición cambia las reglas del juego de cara al juicio político en su contra, que se encamina en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Con ese contexto, Salazar solicitó al Parlamento que se garantice y respete su derecho constitucional a tener un embarazo en paz, que le permita llegar a buen término, sin más estrés del que ya soporta a diario por sus funciones en la Fiscalía General del Estado. La autoridad dio a conocer su estado de gestación mediante un video publicado la tarde del jueves, 16 de mayo. La fiscal afirmó que no rehúye al juicio político en la Asamblea Nacional. No obstante, señaló que en la legislación ecuatoriana no se contempla que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político, con el estrés que éste implica. Añadió que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre temas relacionados con la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, y que la Asamblea Nacional tramita leyes sobre los derechos de las mujeres y que protegen la vida de quienes están por nacer. Salazar cree que es un buen momento para sentar un precedente. El anuncio de la fiscal general se dio luego del conflicto que hubo el lunes en la Comisión de Fiscalización, a donde acudió a comparecer, cuando la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, autorizó la comparecencia del exasambleísta Ronnie Aleaga, prófugo de la justicia por el caso Metástasis, quien se conectó de manera telemática. Diana Salazar reclamó y abandonó la sala. Más adelante, expresó que no se iba a prestar para el show político en la comisión liderada por una asambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana. Seguimos con las noticias. El Consejo de Administración Legislativa resolverá este viernes sobre la suspensión de los juicios políticos contra Diana Salazar, quien solicitó tener un embarazo en paz. Fiscal anunció que está embarazada de su segundo hijo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, indicó que el viernes se conocerá y resolverá sobre la suspensión de la sustanciación y tramitación de los juicios políticos presentados en contra de la fiscal general, Diana Salazar, quien anunció que está embarazada de su segundo hijo. Salazar anunció que de cara al juicio político en su contra, que se encamina en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, solicitó al Parlamento que se garantice y respete su derecho constitucional a tener un embarazo en paz, que le permita llegar a buen término, sin más estrés del que ya soporta a diario por sus funciones en la Fiscalía General del Estado. Kronfle explicó que ante el pedido de la fiscal, consultaron al Procurador General del Estado sobre si podía suspender la tramitación de un juicio político en casos de doble vulnerabilidad y alto riesgo en el embarazo. Debo informar que la respuesta a dicha consulta es afirmativa, indicó el presidente de la Asamblea. Por ello, dijo que remitieron la documentación correspondiente a los asambleístas miembros del Consejo de Administración Legislativa. Además, se presentó ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud de cambio del orden del día para la sesión del viernes del CAL, en la cual se conocerá y resolverá sobre la suspensión de la sustanciación y tramitación de los juicios políticos presentados en contra de Salazar, hasta que el alto riesgo al que se encuentra enfrentada culmine definitivamente, informó el legislador. Esto, sobre la base de los principios de justicia y respeto a los derechos humanos, de las dos vidas, la de la madre gestante y la de la vida por nacer. Quiero asegurarles que estamos actuando con absoluta responsabilidad y transparencia en todo momento. Nuestro compromiso es con el bienestar de nuestro país y con el respeto a las leyes y a los principios democráticos que nos rigen, aseguró Kronfle. Debido al nivel de violencia al que estoy expuesta. El anuncio lo hizo mediante este video a través de sus redes sociales. Debo comunicarles que nuestra familia crece, que pronto seremos 4, y que eso es motivo de profunda alegría para mí y para quienes nos quieren. Así, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dio a conocer que se encuentra en estado de gestación y que por este motivo, explica, cambiaría los planes de los legisladores correístas que desean enjuiciarla políticamente. He solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que éste llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como fiscal general del Estado, cargo que pienso cumplir hasta el último día, como ha sido mi compromiso desde el principio. Tras el anuncio de la funcionaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, reaccionó inmediatamente también en sus redes. Aseguró que se elevó a la Procuraduría la consulta de si es posible suspender el trámite del juicio ante la condición que actualmente atraviesa la fiscal. Debo informar que la respuesta a dicha consulta es afirmativa. En tal sentido, se ha remitido
la documentación correspondiente a los asambleístas miembros del CAL y asimismo se ha presentado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud de cambio del orden del día. Es decir, la sesión está convocada para este viernes 17 de mayo a las 8 de la mañana en el Consejo de Administración Legislativa, conformada por 7 vocales. 2 de ellas son legisladoras correístas. Ahí se conocerá y resolverá el pedido de juicio político contra la fiscal general. Seguimos con las noticias. Caso Encuentro. Argentina aprueba la extradición de Hernán Luque, mientras su defensa apeló la decisión. Dentro del caso Encuentro, la Fiscalía anunció que emitirá un dictamen acusatorio contra 7 de los 10 investigados por delincuencia organizada. Luego de una audiencia de poco más de 5 horas, la jueza Eugenia Capusti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 de Buenos Aires, Argentina, la tarde de este jueves, 16 de mayo, decidió dar paso a la extradición de Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO, y uno de los 7 procesados por el delito de delincuencia organizada que recibirá dictamen acusatorio dentro del caso Encuentro. Así lo informaron abogados cercanos al proceso, quienes aseguraron, además, que ante el fallo en contra, la defensa del exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso apeló verbalmente la decisión de la jueza Capusti. Lo que se espera es que se notifique por escrito la sentencia para ingresar un pedido por escrito justificando el por qué apelan la decisión de primera instancia de la justicia argentina. El proceso de extradición contra Hernán Luque Lecaro en Argentina da su primer respuesta judicial, a poco más de 3 meses de que el exlíder del EMCO, el 8 de febrero pasado, fue detenido mientras caminaba en la capital de Argentina por agentes de Interpol, Policía Internacional, por sus siglas en inglés, ante una orden de detención con fines de extradición. Formalmente la extradición fue solicitada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, José Swing, inmediatamente que el juez anticorrupción que lleva el caso Encuentro, Renan Andrade, entregó toda la información del caso que fundamenta el inicio de la instrucción fiscal, los elementos de convicción entregados por la Fiscalía para procesar a Hernán Luque y solicitar la medida cautelar de prisión preventiva que se le definió al procesarlo por un delito común. Extraoficialmente se conoció que desde el lado de los abogados de Hernán Luque se habló de que el proceso penal que se llevaba en Ecuador y que se ha denominado caso Encuentro tiene muchos tintes de persecución política contra él, es funcionario público. Hernán Luque Lecaro dejó el país en enero de 2023. Viajó a Argentina, país al que en abril de ese año le solicitó refugio, el cual le fue negado. El entonces presidente Lasso, al conocer la salida del país de su exfuncionario, ordenó a la policía que lo traiga del cogote para que se presente entre las autoridades y declare todo lo que debe aclarar. Recién para finales de noviembre de 2023 al extitular de la EMCO se le formuló cargo en el caso Encuentro. Seguimos con las noticias. Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, a Juan Guarderas lo han visto entrando y saliendo de la presidencia porque aquí todo se sabe. La segunda mandataria confirmó que Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país, pero desconoce la razón. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, cree que detrás de las denuncias que impulsa Juan Guarderas Cisneros, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está el presidente, Daniel Noboa Asín. Este 16 de mayo de 2024, Verónica Abad respondió a la denuncia por presunta infracción electoral que planteará el vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Guarderas, ante el Tribunal Contencioso Electoral con el fin de buscar una posible destitución de su cargo. El argumento de Guarderas es que cuando Abad fue candidata a la alcaldía de Cuenca por el Movimiento Amigo, en las elecciones seccionales de febrero de 2023, habría hecho campaña anticipada, que es una infracción grave contemplada en el artículo 278 del Código de la Democracia. Esto cae en la ridiculez, aseveró Abad, y la muestra es que no impulsa el mismo proceso en contra de Daniel Noboa, que también habría publicado videos en las plataformas sociales cuando era candidato a la presidencia. ¿Cuál es su piso? Grave lo del señor Guarderas, y él sabe, lo han visto entrando y saliendo de la presidencia porque aquí todo se sabe. Están abusando que tengo una pequeña falla por ahí porque no soy perfecta, indicó en una entrevista para Diario La Hora, publicada este 16 de mayo. En el espacio, contó que le están llegando mensajes desde la Presidencia de la República en Quito, en los que le pedirían que renuncie a sus funciones. A la segunda mandataria se le asignó las funciones de embajadora por la paz en Tel Aviv, Israel, para mediar en el conflicto bélico que mantiene históricamente ese país con Palestina. Esa fue la asignación que le dio el jefe de Estado, Daniel Noboa Asín, tras ser elegidos en los comicios generales anticipados de 2023, luego de una ruptura interna entre el binomio. Verónica Abad asegura que hay intentos en el gobierno nacional por sacarla del cargo, previo a la organización de las elecciones generales del 2025,
en las que Noboa prevé candidatizarse y tendrá que encargar sus funciones cuando participe en la campaña electoral. Por ejemplo, dijo que como parte de sus actividades elabora informes para la presidencia de la República de si está cumpliendo o no las funciones para las que fue asignada y, en ese trajín, le llegan mensajes desde el Palacio de Gobierno en el que le estarían pidiendo que renuncie. Han llegado mensajes por atrás de que tengo que renunciar, indicó Abad, quien advirtió que desde su cargo diplomático, que puede hacer en una guerra, que no es la ecuatoriana y que es antigua. Así también, Abad confirmó que el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa, pero desconocía en esencia los argumentos. En más noticias. La vicepresidenta Verónica Abad confirmó que Estados Unidos le retiró su visa. Fue informada de esa decisión mediante un comunicado enviado desde el consulado de ese país en Guayaquil. Señaló que eso no le preocupa. Lo dijo en entrevista virtual para el diario La Hora. ¿Esto es real? ¿No es real? ¿Tiene algún comunicado? Es real, pero en realidad es real. Respeto. Tengo una carta del consulado de Guayaquil sin indicar las razones. Ojo, ¿sí? No es mi prioridad y este es sin duda alguna nuevamente una mezcladilla porque lo que hacen es infiltrar información desinformando, diciendo que es por tráfico de influencias con mi hijo. No hay nada, no existe. La carta es pública, en mi caso a mi equipo de trabajo y a los abogados obviamente con quien se maneja todo claro. Así que en realidad para mí no es ninguna cosa que me preocupe. Lo que me preocupa sí es, sin duda alguna, en manos de quién estamos. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, ganó una demanda tras una exorbitante pretensión de más de 1.700 trabajadores que, sin ser obreros, pretendían sumarse a los beneficios de una contratación colectiva a través de una acción de protección. La demanda de los sindicalistas fue archivada por un tribunal del Guayas. La pretensión de los trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, estaba en manos de los jueces desde enero del 2023. Un año y 4 meses después, la intención de sumar a más de 1.700 trabajadores de esta empresa pública a los beneficios de la contratación colectiva se diluye. Para el ministro de Energía, Roberto Luque, esto significará un ahorro. Y eso hubiera implicado 250 millones de dólares adicionales. Esa sentencia fue ganada en esta administración, es una buena noticia, pero no es necesariamente a donde tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a buscar una solución a largo plazo de este problema. Y se trata de un ahorro, pues en caso de que los más de 1.700 funcionarios se hubiesen beneficiado de la contratación colectiva, esto implicaba que tengan, por ejemplo, pago del 1% del salario básico por cada carga, además de bonificaciones extra por despidos, incrementos salariales por fuera de los decretos, pago de almuerzo y otros beneficios. Nadie está en contra de que haya trabajos bien remunerados, pero en el contexto de una crisis en un sector estratégico en donde no han sabido estar a la altura de llevar esa crisis, es un verdadero problema. Se suma que en CELEC buscaban estos y otros beneficios de la burocracia dorada con retroactivo desde el 2010, un absurdo que ha sido frenado por la reciente decisión judicial. La misma pretensión de beneficios de la contratación colectiva sí se aceptó para las estatales CENEL y CNT en su momento a través de acciones de protección, generando egresos adicionales por concepto de beneficios que no debían tenerlos. Los trabajadores de CELEC no corrieron la misma suerte y así debió ser, reconoce Miguel García de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. La pretensión de incorporarles a los beneficios del contrato colectivo, a los administrativos, era a todo ilegal. Insiste además en que se debería identificar a los gerentes de las empresas que permitieron los excesos en la contratación colectiva. ¿Qué gerente suscribió? ¿Qué autoridades del Ministerio de Trabajo estaban en esa fecha que se suscribieron? Porque ellos tienen que supervisar que no sean exagerados ni ilegales lo que están pretendiendo en el contrato colectivo. Estas reconocidas distorsiones son motivo de análisis, no solo desde la empresa coordinadora de empresas públicas que está en proceso de disolución, sino desde el Ministerio del Trabajo que analiza un camino legal para frenar los abusos. Los millonarios bonos pagados por el Ministerio de Economía a los hermanos Bucaram Aivas fueron depositados en una casa de valores en Quito, gerenciada por el hijo de una subsecretaria de ese ministerio. El caso denominado Palo Santo será investigado desde la Asamblea Nacional. Respondiendo a la propuesta de pago hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas 5 días antes, el 18 de diciembre de 2023, José Fernando Bucaram Aivas, como apoderado de sus hermanos, pedía que esos $22,2 millones en bonos
del Estado sean depositados a una cuenta en Vector Global Casa de Valores con oficinas en Quito, la misma que está gerenciada por Mauricio Zurita Núñez, quien es hijo de Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, quien conocía de esta operación. Eso consta en el oficio del 27 de diciembre de 2023 en el que su compañero José Mantilla, subsecretario de Financiamiento Público, le notifica detalles. Hemos solicitado una entrevista con el gerente de la Casa de Valores Vector Global y hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Hay silencio por ahora también de parte del Ministerio de Finanzas y del Banco Central del Ecuador, pero que a finales de 2023, cuando incluso estaba en veremos el pago de 13º a funcionarios públicos, se haya cancelado en total $63,2 millones en bonos a beneficiarios de sentencias judiciales. Es ya un tema que se anuncia será fiscalizado desde la Asamblea. Allí hay varias personas involucradas, hay varios informes de lo que tenemos conocimiento que en unos casos aprobaban y en otros casos negaban. Aquí es un caso evidente de corrupción judicial y administrativa. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A través de un habeas data, recurso que no cabía según la Corte Constitucional, los hermanos Bucaram Aivas consiguieron fallos favorables en Los Ríos para recuperar unos terrenos en la isla Palo Santo, en el Golfo de Guayaquil, que dijeron fueron arrebatados a su familia en los años 80. Pero no fue todo. Consiguieron que un tribunal de la Corte Provincial de Los Ríos disponga al Estado ecuatoriano una indemnización de $22,2 millones a su favor. Esta sentencia, que data de 2021, fue anulada en abril de 2024, pero el pago ya se había hecho. Aun cuando los bonos han sido bloqueados de forma temporal, la Corte Constitucional ha dispuesto al Ministerio de Economía, de Agricultura y al Banco Central del Ecuador que ejecuten todas las acciones necesarias para recuperarlos bajo prevenciones constitucionales. Citan el artículo 86 de la Constitución, que deja claro que si esta sentencia no se cumple por parte de los servidores públicos, estos podrían ser destituidos, sin perjuicio de investigar posibles responsabilidades civiles y penales.